La vida es irónica, ¿no? A veces se empeña en lanzarnos sorpresas cuando menos las esperamos. Yo soy Sandra, una mujer de 35 años nacida y criada en Medellín, Colombia. Mi vida nunca ha sido sencilla, pero me he hecho fuerte, o eso creía. Después de años de un matrimonio que terminó en divorcio, decidí reinventarme. Me quedé con mi hija Valeria, mi mayor tesoro, y con un carro que había comprado junto con mi exmarido. Ese carro se convirtió en mi herramienta de trabajo y, de algún modo, en mi escape. Ser conductora de transporte privado en esta ciudad puede ser agotador, pero también liberador. Conducir por las calles de Medellín me daba la sensación de libertad que necesitaba después de tantos años atrapada en una relación que me asfixiaba. Me encantaba conocer gente nueva, escuchar sus historias, aunque casi nunca compartía las mías. Una tarde cualquiera, una tarde lluviosa como tantas otras en esta ciudad, recibí una solicitud de un pasajero. El nombre en la pantalla, Andrés. Nada fuera de lo común. Cuando llegó al punto de recogida, lo vi caminando hacia el carro. Tenía una sonrisa que de inmediato me desarmó. Su mirada era cálida, penetrante, y algo en su forma de ser me hizo sentir cómoda, como si lo conociera de toda la vida. Desde ese primer viaje, Andrés y yo conectamos. Empezamos a charlar sobre cosas triviales, pero pronto nos vimos envueltos en conversaciones más profundas, esas que solo compartes con alguien especial. Andrés era el tipo de hombre que parecía haber salido de uno de mis sueños más secretos. Nos reímos, hablamos de nuestras vidas, y poco a poco empecé a sentir que ese hombre podría ser alguien importante en mi vida. Nos vimos varias veces después de aquel primer encuentro. Lo curioso es que siempre era él quien solicitaba el servicio. A veces bromeaba diciendo que lo hacía solo para verme, y aunque yo me reía, en el fondo sabía que era verdad. Empezamos a salir fuera del trabajo, a tomar café, a cenar juntos. Y luego, sin que me diera cuenta, empezaron los besos. Primero tímidos, después ardientes. Cada vez que nuestros cuerpos se encontraban, sentía una electricidad que no había sentido en años. Pronto, los encuentros se volvieron más íntimos. Pasamos noches juntos, noches que nunca imaginé posibles después de mi separación. Andrés me hacía sentir viva, completa. Sentía que al fin el universo me daba una segunda oportunidad para amar de verdad. Era como si todo en mi vida anterior hubiera sido un preludio para encontrarlo a él. Una noche en su apartamento estábamos juntos, el aire en la habitación estaba cargado de una tensión que apenas podíamos contener. Esa noche, como tantas otras, nos encontramos en el pequeño apartamento de Andrés. No era la primera vez que estábamos juntos, pero había algo diferente en el ambiente. Quizá era el cansancio acumulado de la semana, o tal vez el deseo que habíamos estado reprimiendo durante días. Sea lo que fuera, sabía que esa noche sería distinta. Si te está gustando mi historia, sígueme para que escuches muchas más como estás y dame un like, eso me ayudaría muchísimo. Cuando entré, la luz era tenue. Él ya me esperaba con una mirada que parecía atravesarme. Desde el primer momento en que lo vi, mi piel reaccionó como si reconociera en él algo familiar y salvaje. Sin decir una palabra, me acerqué lentamente, y Andrés me recibió con un abrazo que me envolvió. Podía sentir su respiración en mi cuello, su pecho subiendo y bajando rápidamente, como si estuviera tan ansioso como yo. Empezamos con un beso, suave al principio, pero pronto se volvió más profundo, más desesperado. Sus manos se deslizaron por mi espalda, acariciando cada rincón, explorando como si fuera la primera vez. Me estremecí al sentir su contacto, y con cada caricia, mi cuerpo respondía, más y más entregado. Él siempre sabía exactamente cómo tocarme,
como encenderme sin prisa, pero con una intensidad que me dejaba sin aliento. Mis manos recorrieron su torso mientras él me llevaba lentamente hacia la cama. Caímos sobre las sábanas, y sentí su cuerpo sobre el mío, fuerte, protector. Nuestros labios no se separaban, como si ambos estuviéramos desesperados por fundirnos en uno solo. Cada movimiento era como una coreografía que habíamos aprendido juntos, pero que esa noche se sentía más intensa, más urgente. Andrés empezó a desabotonar mi camisa, con dedos temblorosos pero decididos. Sentí el frío del aire sobre mi piel desnuda, pero en segundos, su calor lo reemplazó. Sus labios se deslizaron por mi cuello, bajando lentamente por mi pecho, mientras sus manos seguían explorando, desnudándome de cualquier barrera física o emocional. Mi respiración era errática, y podía sentir cómo mi piel reaccionaba a cada beso, a cada roce de su boca sobre mi cuerpo. Cuando finalmente quedamos completamente desnudos, el mundo se desvaneció. Solo existíamos él y yo, nuestros cuerpos entrelazados, entregados el uno al otro. Los movimientos de Andrés eran lentos, calculados al principio, como si quisiera prolongar el momento lo máximo posible. Pero yo no podía más. Lo necesitaba. Lo deseaba con una intensidad que casi me asustaba. Por favor, susurré entre jadeos, incapaz de articular más palabras. Él me miró, sus ojos oscuros y llenos de pasión, y entendió. Me tomó con más fuerza, y sentí como todo en mí se encendía. Cada toque, cada movimiento de su cuerpo contra el mío, era como una chispa que encendía un fuego imposible de controlar. Nos movíamos juntos, en un ritmo que parecía natural, como si nuestros cuerpos hubieran sido diseñados el uno para el otro. Cada vez que me acercaba al clímax, él ralentizaba sus movimientos, prolongando el placer, manteniéndonos en ese borde del éxtasis. Mi mente estaba en blanco, todo lo que podía sentir era él, su cuerpo, su calor, el latido de su corazón sincronizado con el mío. Finalmente, el momento culminante llegó. Sentí como una oleada de placer me atravesaba, haciéndome arquear la espalda y soltar un grito ahogado. Andrés me siguió poco después, su cuerpo tensándose antes de relajarse por completo sobre el mío. Permanecimos así, enredados, jadeando, con el cuerpo húmedo por el sudor, pero sin querer separarnos. El calor de la piel del otro era lo único que nos anclaba a la realidad. Después, todo se volvió lento, tranquilo. Nos quedamos en silencio, sin decir nada, simplemente disfrutando de la cercanía, de la intimidad. Andrés acariciaba mi cabello, y yo descansaba mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo de su respiración mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. Nunca antes me había sentido tan conectada con alguien. Era como si él y yo hubiéramos roto cualquier barrera, cualquier distancia que pudiera existir entre dos personas. Esa noche, mientras el mundo dormía afuera, yo me sentí más viva que nunca. Pero la felicidad no dura para siempre. Al menos, no en mi vida. Un día, mientras estábamos en su apartamento, comenzamos a hablar de nuestras infancias, de nuestras familias. Hasta entonces, nunca habíamos profundizado en esos temas. Él me contó que había crecido sin conocer a su padre, que su madre lo había criado sola. Me describió cómo era ella, una mujer fuerte, luchadora. Pero fue cuando mencionó el nombre de su madre cuando sentí un nudo en el estómago, Ana María. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el mismo nombre que mi madre biológica, la mujer que me abandonó cuando yo tenía apenas meses de nacida y a la que nunca había conocido. Al principio, intenté ignorarlo. Después de todo, Ana María no es un nombre raro en Colombia. Pero algo en mi interior me empujó a investigar. Le pregunté más sobre su infancia, y con cada detalle que compartía,
más nerviosa me ponía. Hablaba de un pequeño pueblo en Antioquia, del mismo del que me habían contado que venía mi madre biológica. Sentí como las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Decidí ir al archivo de adopciones donde había conseguido algunos datos sobre mi pasado años atrás. No estaba preparada para lo que encontré. Mi madre biológica, Ana María, había tenido otro hijo antes de que yo naciera, un hijo que nunca conocí, alguien a quien también había dejado atrás cuando se fue de ese pueblo. El nombre de ese hijo, Andrés. Mi Andrés. Me negué a aceptar la realidad. Todo lo que habíamos vivido, todo el amor que sentía, ¿cómo podía ser que él fuera mi hermano? Era un golpe demasiado cruel. Me sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. ¿Qué haría ahora con esta verdad? ¿Cómo se lo diría? Intenté alejarme de él, dejar de contestar sus llamadas, pero Andrés insistía. Sabía que algo me pasaba, pero no sabía qué. Finalmente, un día no pude más. Nos encontramos en un café, el mismo donde nos habíamos conocido más profundamente. Me temblaban las manos, y apenas podía mirarlo a los ojos. Cuando al fin le conté lo que había descubierto, vi cómo su rostro cambiaba de incredulidad a horror. Él también había crecido sin saber que tenía una hermana. Hubo un largo silencio, roto solo por los sonidos de la calle y el murmullo de la gente alrededor. Andrés no supo qué decir. Yo tampoco. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Andrés tomó mi mano con fuerza y me miró fijamente. No importa, dijo con voz firme. Esto no cambia lo que siento por ti, Sandra. Lo que vivimos fue real, y nadie puede borrar eso. Sé que esto es terrible, pero no quiero perderte. Sus palabras me dejaron helada. Sentí una mezcla de emociones, alivio, miedo, confusión. ¿Podríamos realmente ignorar este horroroso giro del destino? ¿Podríamos seguir adelante como si nada hubiera pasado? Una parte de mí quería creer que sí, pero la otra sabía que estábamos caminando en un terreno oscuro y peligroso. Esa noche fue la última vez que lo vi. Nos abrazamos con fuerza, pero en el fondo sabíamos que había una línea que no podíamos cruzar. Esa misma línea que habíamos ignorado por completo. Decidimos alejarnos, seguir nuestras vidas por separado. Pero el impacto de lo que vivimos, la intensidad de nuestro amor prohibido, jamás se desvanecerá. Y cada vez que conduzco por las calles de Medellín, siento su presencia. Un recuerdo imposible de borrar. Dime qué opinas de mi relato y sígueme para más historias así. Sé que las disfrutarás y eso me ayudaría mucho a crecer el canal.